Buen día, señor José Enrique Pineda. Les saludamos cordialmente. Somos alumnos de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, cursando la clase de técnicas de negociación. De antemano, agradecemos su colaboración al responder una serie de preguntas que tenemos para usted acerca de la empresa Grupo Alubinsa en cuanto al proceso que desarrollan en la negociación a corto, mediano y largo plazo. Le otorgaré la palabra a la compañera Arlene Laínez, quien es estudiante de la carrera de licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales. Sí, muy buen día, señor Enrique Pineda. Un placer saludarle. Mi pregunta es, en su experiencia, ¿cuál cree que es el mayor error que comúnmente cometen las personas al entrar en una negociación? ¿Y cómo se podría evitar esto? Creo que uno de los errores que se pueden cometer al entrar en una negociación sería la falta de preparación. Entrar en una negociación sin objetivos claros, sin comprender las necesidades de la otra parte y sobre todo sin tener identificada a la persona, investigada a la otra parte, sería un factor fatal, lo diríamos, que podría provocar un fracaso en la negociación. Entonces, prepararnos para una negociación es sumamente importante porque hay que considerar todos los factores de la otra parte, las necesidades, comprender la otra parte y un plan sin definir que sería prepararse, tener ese plan para definir esa negociación, pues prácticamente nos llevaría al fracaso. Muchas gracias por su respuesta, José Enrique Pineda. Ahora le toca al compañero Carlos Chirino, estudiante de la carrera de licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales. Hola, sí, José Enrique Pineda, buenas nuevamente. Mi pregunta sería, imagina que estás en una negociación donde la otra parte se demuestra muy agresiva y poco dispuesta a ceder. Entonces, ¿qué técnica específica utilizarías para intentar calmar la situación y redirigir la conversación hacia un punto productivo? Una pregunta muy puntual, una pregunta que realmente nos lleva a pensar que cuando una negociación se vuelve cerrada, atascada, lo principal sería mantener la calma, dado los intereses que una negociación tiene para las partes. Es importante utilizar algunas tácticas o estrategias, las llamaríamos. Una de las estrategias importantes a seguir es, en esa negociación atascada, buscar puntos en común, porque siempre en una negociación están las dos partes. Obviamente hay negociaciones donde podrían existir incluso terceras personas, terceras partes, tres partes, pero es importante buscar los puntos en común, buscar alternativas creativas que puedan generar esa confianza y que se pueda romper el atasco. Si es necesario, se puede utilizar la intervención de una de las terceras partes o de una tercera parte si no la hubiera. Buscar un consejo, buscar alternativas, pero que siempre la otra parte vea la importancia que puede haber de parte de nosotros para poder romper ese cerco que de repente ha llevado a que la negociación esté atascada. Muchas gracias por su respuesta, José Enrique Pineda. Ahora le toca a la compañera Catherine Vázquez, estudiante de la carrera de licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales. Hola, buen día, don José Enrique Pineda. Yo soy Catherine Vázquez y esta es mi pregunta para usted. ¿Qué tan importante consideras la preparación previa en una negociación? ¿Y cuáles son los 3 elementos claves que nunca deberían faltar en tu proceso de preparación? Muy bien, Catherine Vázquez. Sí, veo 2 preguntas ahí en una. Cuando hablamos de la importancia de prepararse para una negociación, es algo que no se puede dejar nunca por fuera. Quien va a una negociación sin prepararse prácticamente está yendo a ciegas y está echando por tierra
podríamos decir, una negociación, un negocio. Prácticamente no prepararse sería como echar por la borda el esfuerzo que de antemano se pudiera haber hecho dirigido a esa negociación. Por tal razón es indispensable prepararse. Es súper importante prepararse para una negociación. Y cuando nos vamos a la segunda parte de su pregunta, bueno, ¿cuáles podrían ser esos pasos a seguir para entrar en una negociación? Hay muchas alternativas, hay algunos pasos importantes que podríamos tomar para entrar en una negociación. Uno de ellos obviamente tiene que ser el conocer la otra parte. Debemos de investigar y saber los intereses, motivaciones, objetivos de la otra parte. Si no tenemos la información correcta de la otra parte con la que vamos a negociar, es difícil que podamos llegar a puerto seguro en una negociación. También otro paso sería definir claramente nuestros objetivos. Si determinamos nuestros objetivos, si los tenemos sumamente claros, vamos a llegar preparados para poder presentar nuestra parte, nuestra oferta, porque estaríamos de repente hablando, si es que estamos negociando respecto a un producto o si estamos negociando respecto a un servicio. Eso va a depender mucho. También es importante poder identificar algunas alternativas como opciones B, que podríamos llamar en una negociación, porque una negociación se puede cerrar y esas formas o pasos para prepararnos es ir listos con una opción B identificada como alternativa para que la otra parte también pues vea la importancia, el interés que ponemos de nuestra parte para poder salir adelante en un tipo de negociación. Esto es definitivamente muy importante. Repetiría los 3 pasos: investigar bien a la otra parte, diría yo, definir claramente nuestros objetivos y también identificar alternativas como opciones B en una negociación. Muchas gracias por su respuesta, José Enrique Pineda. Ahora la siguiente pregunta se la hará el compañero Noel Cruz, estudiante de la carrera de licenciatura en Gerencia de Negocios. Buen día, don José Enrique Pineda. Mi pregunta para usted es: si usted tuviera que elegir la habilidad más crucial para un buen negociador, por ejemplo, la escucha activa, la empatía, la comunicación clara, la paciencia u otra habilidad, ¿cuál sería y por qué? Muy bien, Noel Cruz, gracias por la pregunta. Es bien difícil responder a una pregunta tan abierta, diría yo, porque un negociador tiene que tener muchas habilidades, una persona bien preparada. Me mencionas ahí la escucha activa, me hablas de la parte emocional. Son factores importantes, pero no podríamos determinar uno como el más importante, porque en una negociación se debe de poner prácticamente en acción un sinnúmero de habilidades. Obviamente, al entrar en una negociación, el negociador puede ser muy habilidoso, pero si no está empapado totalmente sobre el tema, si no está empapado totalmente y preparado, como ya lo decíamos anteriormente, sobre el tema a negociar, difícilmente pues sus habilidades podrán llevar a un éxito una negociación. Sí es importante, sobre todo en una negociación, mantener una posición de flexibilidad. Hay que estar en algunas ocasiones preparados para poder ceder algunas áreas, poder llegar a puntos coincidentes en una negociación. Hay que recordar pues que la empatía es un factor bastante determinante y que es una de las habilidades que todo negociador debería de tener. Todo negociador puede
tener mucho conocimiento, pero la empatía es un factor muy determinante a la hora de negociar. Y desde luego, pues hay que tener un autoconocimiento, reconocer fortalezas y debilidades para negociar con mayor seguridad. Todos son factores determinantes. Las habilidades de un negociador deberán de ser un cúmulo de ellas, en las cuales se echará mano de ellas de acuerdo a la circunstancia que se vaya presentando a la hora de negociar. Muchas gracias por su respuesta, José Enrique Pineda. La siguiente pregunta se la hará la compañera Unicer Martínez, quien es estudiante de la carrera de licenciatura en Relaciones Industriales. Buen día, señor José Pineda. Mi pregunta es, cuando una negociación llega a un punto muerto, ¿qué estrategias o enfoques utiliza para buscar una solución creativa? O un ganar-ganar en lugar de un perder-perder. Hola, Unicer Martínez. Muy importante la pregunta. Bueno, toda negociación tiene sus circunstancias, podríamos decir. Hay negociaciones bastante rápidas, otras negociaciones son bastante largas, sobre todo cuando son negociaciones en las que hay una complejidad, en donde hay que elaborar documentos de importancia para las partes, documentos en donde se plasman condiciones. Pero cuando una negociación llega a un punto muerto, podríamos decir que es muy importante en primer término guardar la calma, mostrar un poco de flexibilidad por una parte o por la otra, porque cuando hablamos de que qué es lo que sucede en un punto muerto, pues ambas posiciones podrían estar bloqueadas, ambas posiciones podrían estar cayendo en situaciones de negativismo, por lo que sería importante en primer término identificar la razón por la que se llegó a ese punto muerto. Y como siempre yo recomendaría buscar una persona neutral, buscar una parte, un tercero que sea neutral para que pueda desarrollar una especie de arbitraje en donde pueda ir permitiendo que el atasco o el punto muerto se pueda romper y que se pueda llegar a plantear otras situaciones importantes que podrían despertar el interés nuevamente de las partes. Es interesante entender que pues en toda negociación el ganar tiene que estar muy claro y tiene que estar permanentemente en la mesa de negociación. Muchas gracias, José Enrique Pineda, por su respuesta. Mi nombre es Stephanie Reyes, estudiante de la carrera de licenciatura en Gerencia de Negocios, y mi pregunta es: si pudieras darle un consejo a alguien que está a punto de enfrentar una negociación importante por primera vez, ¿cuál sería y por qué? Muchas gracias, Stephanie Reyes, por la oportunidad de poder expresar nuestro criterio al respecto. Decir que vamos a aconsejar a alguien que va a negociar por primera vez, pues sería importante primero que el consejero pueda obtener de la persona que va a negociar la información al menos general de dicha negociación para poder brindar un consejo. Obviamente una persona que va a negociar por primera vez, lo que más lleva son nervios, lo que más lleva es de repente ansiedad porque es su primera vez, es un campo en el que pues desconoce algunas circunstancias. No es como cuando ya una persona va agarrando esa experiencia de negociar, por lo cual yo podría decirle a alguien que va a negociar, bueno, mantenga la calma, sea respetuoso, tranquilícese. Hay que estar dispuesto de repente a ceder en algunos puntos y sobre todo
yo le diría a una persona que va a negociar por primera vez que no mire ese momento de negociación como un momento único. Es probable que en una negociación, en el primer acercamiento solo sea eso, una primera intención, y que puede haber una segunda, una tercera, una cuarta. Hay negociaciones que se alargan y que ese alargue que van teniendo nos va permitiendo poder ir moldeando la negociación en favor de una y de otro lado. Así que es importante entender que si hay dos partes, ambas están con intereses propios, intereses de las partes. Así que una persona que va a negociar por primera vez debe de ir calmado, debe de ir tranquilo, debe de ir desde luego muy preparado sobre el tema para poder mantenerse pues a la altura de ese tipo de negociación. Gracias. Estamos muy agradecidos por su apoyo al responder cada una de las preguntas y permitirnos conocer un poco más acerca de la empresa Grupo Aluvinsa. Nos ha sido de mucha ayuda que nos haya brindado sus conocimientos en las negociaciones. Muchas gracias, señor José Enrique Pineda.